Capítulo 1. Elena era una mujer de 80 años, con el cabello canoso que caía en suaves ondas sobre sus hombros delgados. Su piel, marcada por el tiempo y el sol, contaba historias de una vida llena de risas y lágrimas. Sus ojos, una mezcla de verde y marrón, reflejaban una sabiduría profunda, pero también una tristeza palpable. Era una anciana en situación de vulnerabilidad emocional y social, un retrato de la soledad que a veces se apoderaba de ella en las largas tardes. Se sentía distante del mundo que la rodeaba. Sus hijos habían crecido, se habían mudado y en silencio habían dejado atrás su hogar, llevándose consigo las risas y los abrazos que solían compartir. La casa, una estructura pequeña pero con mucho amor, empezó a convertirse en una sombra de lo que había sido. Con cada día que pasaba, la soledad se volvía más pesada, como un manto que no podía quitarse. Una tarde, mientras caminaba por su barrio, el viento sopló con suavidad, guiarla hacia un camino que nunca había notado antes. Era un sendero antiguo, cubierto de hierba y flores silvestres que parecían estar en un eterno abrazo con la tierra. Pero Elena, guiada por una curiosidad que despertaba en su interior, siguió adelante. El camino la llevó a un lugar abandonado, un edificio de ladrillos desmoronados, enroscado en la vegetación que reclamaba su espacio. El olor a moho y pasado la envolvió como un abrazo amargo. A medida que se acercaba, el silencio se volvió más pesado. Solo el murmullo del viento rompía la quietud, como si los muros mismos estuvieran susurrando secretos olvidados. Elena observó las paredes desgastadas, cubiertas de musgo y manchas de humedad. Cada grieta contaba una historia, una memoria escondida en el olvido. El suelo crujía bajo sus pies, un eco de pasos que alguna vez habían vibrado en ese lugar. Con su corazón latiendo rápido, se asomó por una ventana rota. Vio dentro un espacio oscurecido por el polvo y sombras. Había muebles cubiertos de telas viejas, como cuerpos dormidos bajo una capa de nostalgia. Miró más de cerca y encontró una mesa con un cuaderno antiguo, cuyas páginas arrugadas estaban salpicadas de anotaciones borrosas. Las letras parecían danzar en sus ojos, historias escritas por alguien que había estado allí mucho antes que ella. Con manos temblorosas, Elena recogió el cuaderno. Su piel se erizó al sentir la textura del papel desgastado. Era un tesoro perdido, un vínculo con un tiempo que ella no conocía, pero que sin embargo la llamaba. ¿Qué secretos se escondían en aquellas páginas? ¿Quién fue el dueño de ese cuaderno? Mientras pasaba las hojas, algo cayó al suelo con un suave susurro. Era una fotografía desbotada, un retrato de un hombre joven con una sonrisa brillante. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era él? ¿Cuál era su historia? El aire se volvía más denso, la curiosidad en su pecho crecía. El lugar estaba impregnado de misterio, y la vida de Elena, marcada por la soledad, se entrelazaba con esas historias no contadas. Ella inhaló profundamente, absorbiendo la mezcla de polvo, historia y un sentido de posibilidad. En ese lugar olvidado, Elena sentía que podía redescubrir algo de sí misma, o quizás algo perdido en el tiempo. Con el cuaderno en una mano y la fotografía en la otra, se preguntó si había más que descubrir en ese viejo edificio. Cada rincón podría ser un eco del pasado, cada sombra un puente hacia viejas memorias. Elena, sintiéndose al mismo tiempo desolada y curiosa, dio un paso hacia el interior, el latido de su corazón resonando con fuerza. Lo que encontraba allí cambiaría su vida. Tomando una respiración honda,
se aventuró más adentro, dejando la puerta abierta a lo desconocido. ¿Qué misterios ocultos le estarían esperando allí en el silencio de ese lugar abandonado? Si quieres saber más sobre la historia de Elena y sus descubrimientos, no olvides darle like, comentar desde dónde nos estás viendo y suscribirte. Capítulo 2. Elena cruzó el umbral del edificio, el eco de sus pasos resonando en el aire empolvado. La luz se filtraba a través de las ventanas rotas, creando patrones de sombras y luces en el suelo. El lugar cargaba con un peso antiguo, un aire de abandono que le resultaba familiar. Era como un espejo de su propia soledad. Mientras avanzaba, su corazón latía con fuerza, temeroso de lo que podría encontrar, pero a la vez ansioso por descubrir. Al explorar, sus manos rozaron la madera desgastada de una mesa. Distrayéndose, se permitió recordar momentos de risas en su hogar. Las cenas familiares que una vez llenaron de calor la casa vacía. La nostalgia la envolvía como una manta, y cada objeto que encontraba albergaba un eco de recuerdos, pero entre esos ecos había algo más, una historia que urgía por ser contada. En una esquina encontró un viejo baúl cubierto de polvo. La cerradura estaba oxidada, pero la tapa se abrió con un suave empujón. Dentro había cartas amarillentas, casi desintegrándose con el tiempo. Las letras se arrugaban en su tacto, como si contuvieran secretos ansiosos por escapar. Elena tomó una de las cartas y comenzó a leer. Las palabras hablaban de amor y desesperación, de días dorados que contrastaban con la tristeza que siguió. Las cartas revelaban la vida de una familia que había habitado aquel lugar. «Nunca olvides nuestro hogar», leía con voz temblorosa. Pero no solo le hablaban de una familia feliz, también había palabras de injusticia, de lucha y pérdida. Elena sintió que esos sentimientos resonaban en ella, como si las sombras de su vida se entrelazaran con las de aquellos desconocidos. La soledad que la había acompañado tanto tiempo ahora parecía un vestigio de algo mayor. Preguntas comenzaron a asaltarla. ¿De quién eran esas cartas? ¿Qué había sucedido en aquel hogar? Mientras hojeaba la pila de cartas, un sonido la sacó de sus pensamientos. Una voz suave la hizo girar. Se trataba de don Sergio, un vecino anciano que a menudo la saludaba en el parque. Su figura encorvada se recortaba contra la luz mortecina del lugar. «¿Qué haces aquí, Elena?», preguntó, su tono lleno de curiosidad. «Explorando», respondió ella, intentando ocultar la profundidad de su búsqueda. «Encontré este viejo baúl y unas cartas». Don Sergio se acercó, su mirada se tornó seria. «Ah, esa casa, la familia que vivía aquí, eran buenos vecinos. Pero hubo muchas historias tristes. Perdieron a un hijo en la guerra. Nunca se recuperaron de eso», murmuró, dejando que sus palabras fluyeran como un río apacible, pero cargado de dolor. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa pérdida resonaba con la suya propia. En su juventud también había experimentado el dolor de la ausencia. «Nunca supe eso», respondió, su voz apenas un susurro. «Se fueron años después. La casa quedó vacía, pero las memorias nunca se van del todo», continuó don Sergio, sus ojos brillando con recuerdos antiguos. «Siempre creí que los ecos de las risas y los llantos quedan atrapados entre las paredes, como si las casas fueran guardianes de nuestras historias». Al escucharlo, Elena se sintió unida a este lugar, a sus antiguos moradores. La soledad que una vez la aplastaba comenzaba a disiparse por momentos de conexión, como ojos entrelazados en una danza del pasado.
Pero con esa conexión a Rift también afloraban viejos miedos. Se olvidarían de ella, así como se olvidaron de la familia que habitó aquí. La inseguridad la atenazaba. Cada carta, cada objeto, se convertía en un espejo de su propia fragilidad. Don Sergio se despidió con una sonrisa melancólica, dejando a Elena sumida en sus pensamientos. De vuelta al baúl, continuó revisando las cartas y encontró una fotografía antigua, similar a la que había hallado previamente. En la imagen había un niño con una sonrisa inocente, un reflejo del hombre joven de la otra fotografía. Se preguntó a quién pertenecía y cómo su vida se entrelazaba con las historias que se escondían en esas letras. El silencio del lugar la envolvió, pero ahora parecía menos opresivo. Había un susurro de esperanza, una promesa de conexión con lo que había sido. Sin embargo, la imagen del niño seguía pesando en su pecho. La verdad sobre esa familia aún permanecía oculta, como una sombra al acecho. Las preguntas se multiplicaban. ¿Cuál había sido el destino de ellos? ¿Existía algún lazo entre ella y su historia? Con cada descubrimiento, Elena parecía construir un puente hacia el pasado que podría ayudarla a enfrentar su presente. Pero esa revelación no venía sin un precio. La soledad y el miedo la acechaban, haciéndola dudar si quería seguir mirando hacia atrás. Sin embargo, ahí había un sentido de propósito, un deseo de no solo recordar, sino de comprender. Justo cuando estaba a punto de cerrar el baúl, escuchó un crujido detrás de ella. Se giró rápidamente, el corazón latiéndole con fuerza. La puerta estaba entreabierta. Un viento fresco había entrado, arrastrando consigo algunas hojas secas. De repente, sintió que había más personas observándola, no físicamente, sino a través de las sombras de los recuerdos. El deseo de desenterrar la verdad se intensificaba, pero el miedo por lo que podría encontrar también pesaba en su corazón. Con una mezcla de valentía y vulnerabilidad, Elena decidió que no se detendría. Este lugar abandonado, lleno de ecos, la había elegido y estaba dispuesta a descubrir qué secretos aún aguardaban. Pero el misterio ahora envolvía su vida y su historia en un dramático juego de sombras y luces. La búsqueda apenas comenzaba. Elena se quedó de pie frente al baúl, el corazón latiendo desbocado. Las cartas y la fotografía aún pesaban en sus manos. En ese momento, la casa parecía cobrar vida. Susurros del pasado a su alrededor. Ella cerró los ojos y dejó que el aire denso la envolviera, buscando entender qué la había llevado a ese lugar. Tomó una de las cartas, una al azar, y comenzó a leer de nuevo. Era una carta escrita por una madre llena de anhelos y miedos. Hablaba de la guerra, de un hijo que había partido y de las noches en las que lloraba en silencio. La tristeza de las palabras la atravesó. Elena entendió que ese dolor no era ajeno. Había conocido pérdidas, su marido, sus amigos, las risas de sus hijos. Se sintió conectada con esa madre desconocida y por un momento las lágrimas comenzaron a brotar. El lugar estaba impregnado de emociones. Cada objeto de la casa contaba una historia. Mientras buscaba más entre recuerdos escondidos, se agachó y, en un rincón oscuro del piso, notó algo brillando. Era un pequeño diario oculto bajo una tabla suelta. Lo levantó con cuidado, sintiendo que había encontrado un tesoro. Las páginas del diario eran amarillentas, pero las letras aún eran legibles. Al abrirlo, Elena notó que las primeras páginas estaban llenas de sueños y esperanzas. La vida de un joven que aspiraba a ser un artista.
Sus dibujos eran vívidos, llenos de color. Sin embargo, a medida que las páginas avanzaban, el tono se tornaba sombrío. «La guerra se lleva todo», escribió una tarde. «Mis pinceles no bastan para detener la tristeza». La conexión se hizo más fuerte. Este joven había perdido su camino, como ella. La inseguridad, la soledad, la lucha por encontrar un propósito. Elena sintió que su vida, marcada por las ausencias, estaba entrelazada con la de aquellos que habían vivido allí. Se aferró al diario, buscando respuestas, buscando consuelo en las palabras de alguien que también había estado perdido. Fue en ese momento que escuchó un ruido detrás de ella. Se giró y vio a don Sergio nuevamente. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y curiosidad. «No puedo evitarlo, Elena. Hay algo que debiste saber sobre esta casa. Hay más que recuerdos aquí». Elena sintió que un misterio más profundo se desvelaba. «¿Qué quieres decir?», preguntó, la voz temblándole. Don Sergio se acercó despacio, como si su presencia pudiera desatar viejos fantasmas. «Las cosas no son simple historia. Esta familia, el hijo que perdió, no solo fue un sacrificio en la guerra, hay rumores de injusticias, cosas que sucedieron aquí que nunca se contaron». Elena se sintió inquieta. Sabía que cada pista que encontraba la llevaban por un camino más turbio. ¿Injusticias? ¿Qué tipo de injusticias? La curiosidad y el miedo luchaban en su interior. Había gente que no quería que fueran felices. Este lugar cargaba con secretos oscuros, y aquellos que intentaron protegerse nunca encontraron paz. «Las cartas hablan de amor, pero también de miedo», dijo don Sergio, inclinando la cabeza hacia el baúl. «Te lo advertí, Elena. A veces, las verdades que encontramos no siempre traen alivio». Ella se sintió vacilante. La búsqueda de respuestas ahora venía con un precio. Las historias de la familia se entrelazaban con su propia lucha. ¿Valía la pena abrir esas viejas heridas? Pero había algo en ella que se negaba a retroceder. La soledad ya no era tan pesada. Las sombras de la casa la abrazaban como si fueran familiares. El anciano se quedó en silencio por un momento, como si estuviera sopesando sus palabras. Luego continuó. «El hijo perdido dejó más que su dolor. Había amigos en el vecindario que siempre se preguntaron qué ocurrió. Algunos aún creen que, de alguna manera, la familia fue traicionada». El corazón de Elena se aceleró. Las historias no contadas presionaban contra su pecho. «¿Sabes algo más? ¿Quiénes eran los traidores?». Don Sergio la miró fijamente, sus ojos cargados de sabiduría y tristeza. «Las respuestas no son fáciles, Elena. A veces, encontrar la verdad puede romperte». Se giró hacia la puerta y antes de salir murmuró: «Sigue buscando. A veces, el pasado necesita ser liberado, pero ten cuidado con lo que encuentras». Con esas palabras, don Sergio desapareció entre las sombras, dejando a Elena sola con sus pensamientos y su creciente inquietud. El lugar se sentía cada vez más cargado de secretos, y el aire se tornó aún más pesado. El diario, las cartas, la foto del niño junto al joven artista. Todas ellas eran piezas de un rompecabezas que apenas comenzaba a formarse. Con una mezcla de determinación y temor, Elena se sentó en el suelo polvoriento. La luz del ocaso entraba por las ventanas rotas, proyectando sombras danzantes a su alrededor. Aquellas memorias, esos ecos, le hablaban de una vida que había sido olvidada, pero que ahora ardía con fuego nuevo en su corazón. Esa noche, la indiferencia de su soledad comenzaba a desvanecerse, pero las sombras de la injusticia acechaban.
La búsqueda apenas comenzaba, y Elena sabía que el misterio que había decidido desentrañar podría cambiar su vida para siempre. Podría enfrentar lo que había quedado oculto. Con un nuevo sentido de urgencia, comenzó a notar en su mente una voz que gritaba en silencio: «Es hora de recordar». Capítulo 4. Elena se quedó mirando el baúl, su mente dando vueltas tras las palabras de don Sergio. Los ecos de la casa se sentían más intensos. Había un peso en el aire, como si las paredes mismas le pidieran que continuara su búsqueda. Con la linterna en una mano y el diario en la otra, se adentró más en el lugar, decidida a desenredar el misterio que aún flotaba en el aire. Mientras buscaba, sintió como si la casa la conociera. Cada tablón crujía bajo sus pies. Cada sombra parecía estar conectada a sus propias heridas. ¿Qué historia se escondía en el silencio de aquellos muros? Las emociones que surcaban su pecho se entrelazaron con el enigma de la familia que había vivido allí. Con cada descubrimiento, Elena se sentía más y más empoderada. Mientras hurgaba en cajas de recuerdos cubiertas de polvo, encontró papeles amarelados, esos que el tiempo había casi borrado. Eran documentos oficiales, recibos que hablaban de transacciones antiguas, cifras y nombres de personas que no conocía. Entre ellos, un recibo del banco que indicaba un préstamo significativo, firmado por el padre de la familia. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Por qué habían tomado un préstamo tan grande? ¿Para qué lo necesitaban? Pasó las páginas con dedos temblorosos. Luego apareció un recorte de periódico. Era un anuncio de la comunidad, una invitación a una exhibición de arte. El nombre del hijo perdido estaba en letras grandes, rodeado de elogios. El joven había sido talentoso, lleno de sueños, pero bajo la última línea un comentario agorero: desaparecido en la guerra, como tantos otros. La impotencia le aprieta la garganta. ¿Por qué había tenido que ocurrir eso? Era una historia familiar, una que resonaba con su propia vida. Cada objeto, cada papel, le hablaba de la injusticia que habían sufrido. La tristeza y la rabia se cruzaban en su corazón. Ella había perdido a su marido, pero esa familia había perdido todo. Mientras leía, notó algo más en el fondo de la caja, un diario más pequeño, atado con una cinta deshecha. Lo levantó, sintiendo una conexión instantánea. Sin pensarlo, comenzó a deshacer el lazo. Dentro, las páginas estaban llenas de garabatos de un niño. «Quiero ser artista», había escrito con caligrafía infantil, pero había algo más. Al lado había un dibujo de su casa. En la parte inferior, una nota que decía: «Mis amigos dicen que nunca volverán a jugar aquí, que hay cosas malas». En su pecho, una ola de compasión la invadió. Esa familia había sido destrozada, sus sueños arrasados por la guerra y el dolor. ¿Qué hacer con esa tristeza, con esa rabia? De repente, escuchó pasos. Era don Sergio, con el rostro más serio que antes. «Elena, no deberías estar aquí tanto tiempo», advirtió, su voz un susurro tenso. «Hay cosas que no están bien. Algunas verdades son difíciles de cargar». Ella sintió cómo crecía su indignación. «¿Por qué hay tanto miedo en hablar sobre esto, don Sergio? No puedo quedarme con las manos vacías mientras se oculta la historia de esta familia. Ellos merecen ser recordados». «Lo sé», respondió él, visiblemente perturbado. «Pero la gente teme lo desconocido. Hay quienes prefieren callar». Había una lucha en su mirada. «La verdad puede lastimar, Elena». La tensión vibraba entre ellos. «Pero si no lo hacemos, ¿cuál es el sentido?
Yo también tengo mis heridas, don Sergio. Si hay algo más profundo en esto, yo quiero saberlo. ¿No cree que la injusticia debe ser revelada? Sus palabras resonaron en las paredes de la casa como un grito silencioso. El anciano la miró con tristeza. A veces, conocer el pasado no trae alivio, solo más preguntas. Cuidado, Elena, las respuestas pueden no ser lo que esperas. Elena sintió que un laberinto se formaba a su alrededor. Entre la rabia por lo injusto y la tristeza por lo perdido, luchaba con una creciente necesidad de justicia. Pero ¿cómo encontrarla? ¿Cómo dar voz a aquellos que habían sido olvidados sin desenterrar los fantasmas que se alzaban de sus propios recuerdos? El aire se tornó frío, como si la casa estuviera respondiendo a sus emociones. Las sombras comenzaron a alargarse, las luces a parpadear. Era un recordatorio de que lo que buscaba podía ser más oscuro de lo que imaginaba. Pero, a pesar de su miedo, no podía dejar de sentir que todo estaba conectado. Don Sergio le dio una mirada llena de significado. Elena, si decides seguir, ten en cuenta que la oscuridad puede ser seductora y los secretos no siempre traen la paz que buscas. A veces, simplemente quieren ser olvidados. Con esas palabras en mente, Elena se sintió atrapada. El deseo de seguir descubriendo más era fuerte, pero el miedo a lo que podría encontrar también lo era. ¿Qué haría al respecto? ¿Seguiría adelante a pesar de todos los riesgos? Decidió que no se daría por vencida. Los ecos de la casa le hablaban, y ella no podía ignorarlos. Tenía que seguir la huella de esos recuerdos, de sus propias lágrimas, de las historias que estaban implorando ser contadas. Si no lo hacía, ¿quién se acordaría de ellos? En el fondo de su corazón estaba la esperanza de que, tal vez, al encontrar la verdad, también podría encontrar su propio sentido de pertenencia. Elena tomó una respiración profunda, sintiendo que la casa la empujaba hacia adelante. Se aferró al diario y a la lucha que sentía en su pecho. Sin embargo, el ruido de pasos sonó de nuevo, un roce suave, como si alguien estuviera acercándose. Instintivamente se giró, pero solo encontró el vacío denso, un eco de lo que había sido. El misterio todavía no tenía respuestas y el tiempo seguía su curso, dejando a Elena con más preguntas que certezas. ¿Buscaría la luz entre las sombras o se perdería en ellas para siempre? Capítulo 5. Elena se sintió atrapada en un torbellino de pensamientos y emociones. El antiguo diario, ahora en sus manos, parecía pulsar como si estuviera vivo, revelando sueños y esperanzas de un joven artista. Al tocar las páginas, sintió que aquellas palabras eran un eco de su propia vida. ¿Cuántas veces había deseado que su propia historia tuviera un final diferente? Se levantó del suelo polvoriento y decidió seguir buscando. La casa parecía cambiar a su alrededor. Cada crujido de las tablas le decía que estaba a punto de descubrir algo más. Caminó hacia la habitación contigua, donde las sombras se arremolinaban, como si los recuerdos latentes intentaran salir a la luz. A medida que se adentraba, la sensación de responsabilidad crecía en su pecho. No podía dejar que la historia de aquella familia se desvaneciera en el olvido. Mientras revisaba cajones vacíos y estantes cubiertos de telarañas, encontró un pequeño compartimento en la pared. Lo abrió. Allí había un testamento, amarillento y casi ilegible. Las manos de Elena temblaban. Las palabras estaban llenas de declaraciones de amor, preocupaciones y, sobre todo, deseos de que la familia
permaneciera unida y protegida. Al leerlo, una profunda tristeza la invadió. Era el último deseo de un padre que había intentado aferrarse a lo que quedaba de su familia. Con el corazón acelerado, se preguntó si podría encontrar a algún pariente que aún recordara la historia de aquellos que habían vivido en esa casa. Pero había algo más, algo en el último párrafo que la hizo detenerse. Hablaba de un mapa, un simple boceto de un lugar cerca de la casa que podría contener algo valioso para la familia. Esa revelación la llenó de un nuevo sentido de urgencia. Sin pensarlo dos veces, siguió buscando en la habitación, sintiendo que cada objeto le susurraba al oído. En un rincón, cubierto por un manto de polvo, encontró una pequeña caja metálica. Al abrirla, descubrió un viejo mapa rudimentario que mostraba senderos y puntos marcados. Uno de ellos estaba claramente etiquetado como el lugar de los recuerdos. Su corazón latía con fuerza. Este mapa podía ser la clave para entender lo que había sucedido en el pasado. Era la evidencia que necesitaba para dar vida a la historia de aquellos que habían sido olvidados. Mientras sostenía el mapa, la incertidumbre la abrumó. ¿Y si las verdades que descubriera fueran demasiado dolorosas? Pero en su interior sabía que no había vuelta atrás. La valentía florecía dentro de ella. La búsqueda de justicia por la familia que había sufrido también la curaría a ella. La soledad que un día había cargado comenzaba a desvanecerse y un propósito nuevo le daba fuerza. Justo en ese momento, don Sergio apareció nuevamente. Su figura se perfiló en la puerta, cargando la angustia de lo que había visto. «Elena, te he estado buscando», dijo, su voz llena de preocupación. «No deberías estar aquí tanto tiempo. Hay secretos que no son para todos». «No puedo irme, don Sergio. Encontré algo, un testamento y un mapa. Creo que hay algo importante escondido cerca de la casa», respondió con fervor, el mapa temblando entre sus dedos. El anciano parpadeó, procesando la información. «Esos documentos son solo la punta del iceberg. El pasado tiene formas de salir a la superficie. Tal vez sea mejor dejarlo en el olvido». «¿Por qué? Ellos merecen ser recordados. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras su historia se desvanece», replicó Elena, sintiendo que la frustración se apoderaba de ella. Don Sergio se acercó, su rostro ahora grave. «Elena, lo que buscas puede traer más oscuridad de la que imaginas. Las verdades que puedan salir a flote no solo cambiarán tu vida, sino también la de quienes aún están aquí. Algunos no quieren recordar». Elena sintió un escalofrío. Había vida en esa casa, ecos de sufrimiento que resonaban en sus paredes. «¿Qué sabes, don Sergio? ¿Qué ocurrió realmente con la familia? Necesito entender», suplicó casi desesperada. «Solo sé que no todos los secretos son tuyos», dijo él, mirando el suelo como si las respuestas estuvieran ahí, escondidas bajo la tierra. «Hay cosas que se olvidan por una razón. Y si decides seguir, prepárate para lo que eso implica». Elena sintió un nudo en el estómago, un dolor que a la vez era familiar. La lucha por la justicia era un camino recorrido por muchos, pero era su camino ahora. El destino de esa familia dependía de ella. Desde su propia pérdida había encontrado un propósito, una razón para seguir adelante. «Necesito hacerlo», declaró firme. «No puedo dar la espalda a esto, no ahora». Don Sergio la examinó y en sus ojos había una chispa de reconocimiento. «Entonces, tal vez haya algo que deba contarte, algo que nunca pensé que mencionaría», dijo, su voz más suave.
El corazón de Elena se disparó. ¿Qué es? Años atrás, antes de que la familia se fuera, había rumores de que su hijo había hecho un amigo, alguien que, a menudo, podía haber estado involucrado en lo que les sucedió. Las palabras de don Sergio flotaban en el aire. Ese amigo podría tener respuestas. Elena sintió un cambio en el ambiente, como una ráfaga de viento que arrastra las hojas muertas. ¿A dónde debo ir? ¿Cómo puedo encontrarlo?, preguntó, sintiendo que su búsqueda adquiría un nuevo sentido de urgencia. Pero don Sergio se limitó a sacudir la cabeza. No será fácil, y muchos no querrán recordar. Pero si decides seguirlo, debes estar preparada para afrontar la verdad. La oscuridad tiene un camino propio, y puede que no todo lo que encuentres sea lo que esperabas. Elena asintió, consciente de que la lucha apenas comenzaba. Se aferró al mapa y a los recuerdos rescatados de las sombras. La historia de la familia, las injusticias y las pérdidas se entrelazaban con su vida y ya no podía separarlas. Mientras don Sergio se marchaba, una mezcla de miedo y determinación se instaló en su pecho. La casa la había cambiado, el pasado la había reclamado, y así, con el mapa en mano y su corazón acelerado, se preparó para enfrentar lo que estuviera por venir. El misterio se profundizaba, y cada paso la acercaba más a un destino desconocido, pero necesario, porque, al final, cada sombra necesita ser iluminada y cada historia aclamada. El corazón de Elena latía con fuerza mientras giraba hacia la casa, sintiendo que cada rincón guardaba secretos que estaban dispuestos a ser liberados. Este era solo el comienzo, y la implacable búsqueda por justicia y verdad la llevaba a un horizonte repleto de posibilidades. Pero el desenlace aún era incierto, y la intriga prometía momentos que nunca olvidaría. Con un último suspiro profundo, se adentró nuevamente en la penumbra, lista para desafiar a la oscuridad. Capítulo 6. Elena se quedó de pie. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas rotas, proyectando sombras alargadas en el suelo polvoriento. El mapa, ahora arrugado en su mano, le revelaba una nueva dirección, un camino aún por recorrer. Cada línea, cada punto marcado, la empujaba hacia adelante, pero en su pecho se agolpaban sentimientos encontrados. Sentía la determinación necesaria para buscar la verdad, pero el miedo a lo que podría descubrir latía con la misma fuerza. El viejo edificio se había convertido en algo más que un lugar abandonado. Ahora era su refugio, un santuario lleno de memorias. Las paredes guardaban ecos de risas pasadas, susurros de amores perdidos y gritos de dolor que no se habían desvanecido con el tiempo. A medida que se adentraba más en sus entrañas, la soledad que antes la abrazaba, ahora se tornaba en compañía. Cada paso que daba la hacía sentir más viva. Mientras revisaba las habitaciones, encontró un armario desmoronado. Las puertas chirriaron al abrirse, dejando escapar un olor a madera vieja. Dentro había objetos cubiertos de polvo, cada uno una huella del pasado: un reloj de bolsillo, una bufanda deshilachada, una caja de música que ya no sonaba. Se detuvo frente a la caja, sintiendo cómo una corriente de aire frío la envolvía. Al abrirla, descubrió un pequeño conjunto de cartas cifradas. Eran cartas de amor, pero las palabras estaban escritas en un código que no comprendía. ¿Por qué esconder algo tan hermoso?, murmuró Elena. La frustración la invadió. No solo quería entender lo que allí se había perdido, deseaba asumir su parte de la historia. Aquella familia necesitaba ser recordada.
pero también necesitaba ser entendida. Con cada objeto que tocaba, Elena sentía una conexión más profunda. Su corazón latía con el recuerdo de su propio amor, las memorias de su esposo que ahora se entrelazaban con las de los desconocidos que habitaron aquella casa. ¿Sería esa la clave para descifrar el enigma que le rodeaba? Mientras revisaba las cartas, su mente se llenaba de preguntas. ¿Quién había escrito esas palabras? ¿Qué historias escondían tanto amor y sufrimiento? Decidida a descifrar el código, se sentó en el suelo, rodeada de objetos perdidos en el tiempo. Sabía que necesitaba ayuda. El anciano don Sergio tenía conocimientos. Quizás él podría ayudarla a entender ese mensaje oculto. La idea de llamarlo le generaba incertidumbre, pero sabía que el tiempo apremiaba. El horizonte de respuestas estaba cada vez más cerca y no podía dejar que el miedo la detuviera. En un instante de coraje, se levantó. «Debo actuar», se dijo a sí misma. La búsqueda de justicia por la familia que había sufrido resonaba en su pecho. Cada paso que daba hacia el pasado era, en realidad, un paso hacia su propio futuro. Con el mapa en una mano y las cartas en la otra, salió de la casa, sintiendo la fresca brisa de la tarde. Cuando llegó a la puerta de don Sergio, su corazón se aceleró. Era un momento crucial. Era el puente entre sus mundos, entre la historia de los que habían estado allí y su actual soledad. Al golpear la puerta, una ansiedad palpable llenó su pecho. En su mente, el encuentro se podía ir en 1000 direcciones diferentes. ¿Acaso él la apoyaría o, por el contrario, se negaría a revelarle más secretos? Cuando la puerta se abrió, don Sergio la saludó con una mirada curiosa. «Elena, ¿qué necesitas?», preguntó, sus ojos azules llenos de un entendimiento silencioso. Cuando le mostró las cartas cifradas, la tristeza cruzó su rostro. «Esto es importante. No muchos han visto lo que hay detrás de esos símbolos». Con paciencia, don Sergio se sentó junto a ella. «Las cartas son un eco de un amor profundo. Quizás, si juntas las piezas, puedas descubrir la verdad que han escondido», explicó. Elena sintió que la emoción la invadía. Don Sergio le explicó que el amor y la traición podían entrelazarse de maneras inesperadas. Mientras revisaban las cartas juntos, Elena sentía que el tiempo se pausaba. Cada palabra desencriptada era como un ladrillo que se quitaba del muro de su soledad. Cada frase revelaba la historia de aquellos que se habían amado y perdido en un mundo que no tenía espacio para sus verdades. En cada carta, su propio miedo se reflejaba, la inseguridad que había sentido al perder a su esposo, el vacío que había anidado en su corazón. Después de horas de trabajo, lograron descifrar un fragmento. Hablaba de un encuentro clandestino, de promesas rotas y de un secreto que pesaba sobre los amantes. «Elena, creo que esto es más de lo que esperábamos», dijo don Sergio, su voz un murmullo grave. «Puede que estos amores escondan no solo pasión, sino también la raíz de lo que ha quebrado a esta familia». Elena sintió como una sombra se deslizaba por su corazón. Comprendía que aquello no solo era sobre la familia, era un reflejo de su propia lucha. El miedo a descubrir la verdad se enfrentaba a la esperanza de encontrar respuestas. En su interior, sentía que debía luchar. No podría retroceder ahora. Don Sergio se quedó en silencio, observando la transformación que se producía en Elena. A veces, enfrentar lo desconocido es lo más difícil que podemos hacer,
le dijo. Pero también es donde encontramos el valor. Las cartas son solo una parte. La verdadera historia está más allá. Y puede que debas enfrentarte a alguien que no querrá que la descubras. Las palabras de don Sergio resonaron como un eco en su mente. La búsqueda de la verdad podía ponerla frente a una realidad peligrosa, pero no se detendría. El pasado la había reclamado. Necesitaba conocer la historia, no solo por ella misma, sino por aquellos que habían luchado y caído, porque en las sombras de la tristeza y la injusticia también había luz. Con el anhelo de desentrañar el resto del misterio, se despidió de don Sergio, sabiendo que la siguiente etapa de su viaje sería más intensa. La historia de la familia, los ecos de su sufrimiento y el enfrentamiento de lo que habían escondido se volverían sus sombras, pero también su fuerza. La oscuridad podía ser aterradora, pero quizás, con valentía, podría iluminar los secretos que habían permanecido ocultos demasiado tiempo. Mientras se alejaba, su mente giraba con nuevas preguntas. ¿Quién había traicionado al joven artista? ¿Cuáles eran las consecuencias de aquellos amores prohibidos? La urgencia crecía. Un suspenso pesaba en el aire, y cada respuesta la acercaba más al clímax de una verdad que aún la eludía. El corazón latía desbocado y sabía que ya no había retorno. La casa ahora era su aliada, un campo de batalla por justicia, y su búsqueda apenas comenzaba. El tiempo se deslizaba, pero la historia continuaba esperando ser revelada. Las sombras estaban listas para contar lo que habían guardado, y Elena se estaba preparando para enfrentarlas. Capítulo 7. Elena se adentró de nuevo en el viejo edificio, sintiendo cómo el aire pesado la envolvía. Cada paso resonaba en las paredes, como si la casa la reconociera. Los ecos del pasado la llamaban, y cuanto más exploraba, más se sumergía en la historia de aquellos que habían sido olvidados. Esa casa, que alguna vez había sido una prisión de soledad para ella, ahora era un laberinto de memorias. El mapa en su mano era un guía, una promesa de que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Pero había un miedo que la acechaba. ¿Qué pasaría si lo que descubriera no solo afectara a la familia que allí vivió, sino también a su propia concepción de la vida? La línea entre el pasado y el presente se volvía borrosa, y cada objeto que tocaba parecía tener vida propia, despertando emociones que había mantenido guardadas. Mientras revisaba un armario en la esquina de la habitación principal, notó que una de las tablas del piso parecía diferente. Con esfuerzo, la levantó, revelando un compartimento secreto. Sus manos temblaban de anticipación mientras descubría un cofre pequeño, cubierto de polvo. Al abrirlo, encontró una serie de cartas y fotografías. Eran retratos de la familia, capturando momentos felices, risas, abrazos, una celebración en el jardín. Pero también había una carta que llamaba su atención, sellada con un lacre antiguo. Elena sintió un nudo en la garganta mientras rompía el sello. Las palabras en la carta eran una confesión desgarradora. Hablaban de amor prohibido, de un secreto que había arrastrado a la familia a la tragedia. «Nunca quise que esto pasara», decía la voz del escritor, llena de desesperación. El amor solo puede ser un refugio en los tiempos oscuros, pero este amor ha traído una sombra sobre nosotros. No sé cómo terminará esto. La emoción la atravesó como un rayo. Allí estaba, la verdad escondida tras un velo de tiempo. Las injusticias no eran solo ecos del pasado, eran heridas abiertas que aún sangraban. El dolor de aquella familia
resonaba con el suyo. Elena podía sentirlos, esa búsqueda de amor, de aceptación. Cuánto le sonaba a su propia vida, pero había más. Mientras pasaba las hojas, encontró un pequeño retrato del hijo perdido. Aquel joven artista, lleno de sueños, con los ojos brillantes y una sonrisa que, a pesar del tiempo, aún podía iluminar la habitación. En ese momento, Elena comprendió la profundidad de su conexión. No solo era una persona más que había sufrido, era un reflejo de su propia lucha. Ella había perdido a su esposo, sus hijos se habían ido, pero el dolor no se trataba solo de pérdida, sino también de recordar con amor. Las cartas revelaban un tormento interno, un conflicto emocional que resonaba. Elena enfrentaba el dilema de revelar la verdad, de dar voz a esas historias olvidadas. Pero, ¿a qué costo? El miedo la acechaba. ¿Y si aquellos secretos que desenterraba solo causaban más dolor? En su mente, la batalla se intensificaba. ¿Perdón o búsqueda de justicia? Las sombras de la casa parecían susurrarle, advirtiéndole de un camino que podría ser peligroso. Mientras exploraba, un sonido a sus espaldas la hizo girar. Era don Sergio nuevamente. Elena, no deberías estar aquí sola. Hay cosas en esta casa que nadie debería enfrentarse sin compañía, dijo, su voz cargada de preocupación. Encontré esto, contestó, mostrando la carta. Habla de un amor oculto, de secretos. Creo que puede ser clave para entender lo que pasó aquí. Don Sergio se acercó, su mirada escudriñando las palabras. Esa familia vivió rodeada de temores. Lo que describes podría abrir viejas heridas en la comunidad. Las verdades pueden unir, pero también pueden separar, advirtió, su tono grave. Elena sintió cómo la duda se instalaba en su pecho. Pero si no hablamos de ello, ¿quién se acordará? Necesito encontrar la verdad, no solo por ellos, sino por mí misma. Quiero sanar, confesó, su voz temblando. Hay un testigo que puede tener respuestas, alguien que ha guardado silencio por demasiado tiempo, pero debes estar lista para enfrentar lo que ese silencio puede revelar, dijo don Sergio, sus ojos brillando en la penumbra. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Quién es? Necesito saberlo y rápido. La historia de esta familia, de estos objetos, es también mi historia, presionó, sintiendo la urgencia de no perder el hilo que la conectaba con su propia vida. Se llama Renata. Vivía cerca, en una casa que pertenecía a la familia. Si decides visitarla, lleva contigo el peso de esta verdad y prepárate para lo que puede encontrar. A veces, el pasado se manifiesta de maneras inesperadas, dijo don Sergio mientras la puerta de la habitación se cerraba tras él. Elena asintió, sabiendo que se acercaba a una verdad que cambiaría todo. La búsqueda por justicia no solo afectaba a la familia que había vivido en el hogar, sino también su propia transformación. El amor, el dolor y el perdón se entrelazaban, formando una red de emociones que apenas comenzaba a comprender. La casa vibraba con historias que necesitaban ser escuchadas, y ella estaba lista para enfrentarlas. Mientras salía, la tarde había oscurecido y las sombras se alargaban a su alrededor. El misterio se intensificaba y el camino hacia Renata se volvía cada vez más claro. Pero con cada paso, el desafío de asimilar la verdad también crecía. La memoria colectiva y la individual se entrelazaban, llevando a Elena a enfrentarse a su propio pasado. Elena se detuvo un instante, sintiendo el peso de la historia que había comenzado a descubrir. La casa,
Su refugio y prisión se había convertido en un templo de recuerdos. Don Sergio había sido su guía y ahora ella debía convertirse en la voz de los que no podían hablar. Con el corazón acelerado, se dirigió hacia el encuentro que cambiaría todo. Pero el eco de la carta la acompañaba, recordándole que cada verdad tiene un costo. ¿Estaba lista para pagarlo? La incertidumbre continuaba, pero la necesidad de resolver el misterio era más fuerte. La noche la envolvía mientras se adentraba en lo desconocido. Cada sombra prometía secretos y cada paso la acercaba a una revelación que ya no podría ignorar. La verdad, al fin y al cabo, estaba esperando ser revelada. Elena caminaba con paso firme hacia la casa de Renata, sintiendo el eco de sus propios pensamientos resonar en su mente. Cada paso era un recordatorio de que estaba a punto de desenterrar verdades enterradas, y su corazón latía con una mezcla de anticipación y temor. Las sombras de la tarde se alargaban a su alrededor, como si el mundo estuviera a la espera de lo que estaba por venir. Al llegar a la puerta de Renata, respiró profundamente. Este encuentro podría cambiarlo todo. La historia de la familia que había vivido en su casa y la suya propia estaban entrelazadas en un hilo invisible de sufrimiento y amor. Golpeó suavemente la puerta y un momento después, Renata la recibió con una mirada que parecía cargada de recuerdos. «¿Elena?», dijo con la voz un poco temblorosa. «¿Qué te trae por aquí?» «Vine a hablar sobre la familia que vivió en mi casa. Me han contado que tú los conocías bien», respondió Elena, sintiendo que cada palabra era un paso hacia algo profundo. Renata asintió ligeramente y la invitó a pasar. La casa de Renata era pequeña, pero acogedora. Las paredes estaban decoradas con fotos en blanco y negro. Al mirar las imágenes, Elena sintió como si las sombras de aquellas vidas pasadas la rodearan. Cada objeto parecía contar una parte de la historia que apenas comenzaba a revelar. Se sentaron en la sala y Elena no pudo evitar notar un retrato de un joven artista en el piano. Su corazón se detuvo por un instante. Era él, el hijo perdido. «Él es el joven de las cartas», murmuró, su voz apenas un susurro. Renata lo miró y luego desvió la mirada, como si el recuerdo doliera. Sí, estaba lleno de sueños. Nunca debió haberse ido, dijo, cada palabra cargada de nostalgia. Elena sintió que la conexión era más fuerte que jamás. Las cartas que encontré hablaban de un amor prohibido, de promesas rotas. ¿Sabes algo sobre eso? Renata cerró los ojos momentáneamente, como si las palabras le costaran esfuerzo. Sí, hubo un amor que enfrentó mucha adversidad. Pero no solo eso, había secretos que amenazaban con destruirlos a todos. Fue una época difícil. Su voz se quebró y Elena sintió la tristeza que la envolvía. Tuve que lidiar con los ecos de su sufrimiento. Sentí que era un deber recordar, pero no siempre fue fácil. Había una fuerza en la voz de Renata ahora, como si estuviera dispuesta a abrir su corazón. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué esa familia se destruyó?, preguntó Elena, sintiendo que necesitaba respuestas. La historia que había estado buscando se deslizaba entre sus dedos y la urgencia de descifrarla crecía. Todo se volvió complicado: el amor, los prejuicios, la guerra. Ellos creían que estaban condenados a perderse uno al otro. Buscaban un refugio, pero todo se convirtió en miedo, y el miedo arrastra a las personas a lugares oscuros, explicó Renata, su mirada perdida en los recuerdos.
Elena sintió una ola de compasión. Las palabras de Renata resonaban íntimamente. Perdí a mi esposo y eso me hizo cuestionar todo, confesó, sus ojos ahora llenos de lágrimas. Era un momento de vulnerabilidad, una conexión profunda entre dos almas que habían sufrido. Es doloroso, lo sé, pero a veces la verdad es lo único que puede liberarnos. No puedes quedarte atrapada en la sombra de una pérdida, dijo Renata, tocando suavemente la mano de Elena. ¿Qué ocurrió con el joven artista? ¿Alguna vez se supo qué pasó? La pregunta fluyó de su boca, cargada de desesperación. Renata tomó una respiración profunda. Había un artefacto, un objeto escondido que podía probar lo que había sucedido. Estaba relacionado con su amor. Pero después de su desaparición, la familia decidió dejar todo atrás. Y con eso, el artefacto se perdió en el tiempo, igual que las verdades que guardaba. Reveló, su voz temblando. Elena sintió que un viento frío recorría la habitación. La búsqueda de ese objeto se volvió una necesidad, no solo por la justicia que la familia merecía, sino por su propia liberación. ¿Sabes dónde podría estar? Se decía que estaba escondido en el jardín, cerca de un viejo roble. Nadie sabía exactamente qué era, pero las historias murmuraban sobre un legado que la familia había dejado atrás, dijo Renata, recordando aquella leyenda familiar. Elena sintió que las palabras estaban cargadas de promesas. Su mente empezó a girar, preparándose para lo que vendría. Necesito ir allí. No puedo dejar que el pasado siga en la sombra. Quiero enfrentar esta verdad, aunque duela, admitió, su voz firme. Renata la observó, sorprendida por su determinación. Entonces ve, pero recuerda, lo que encuentres puede ser más de lo que esperas, aconsejó con un tono grave. Elena se levantó, lista para partir. Se sentía viva, con el peso de la historia respaldándola. Cada objeto en la casa de Renata contaba historias de amor y traición. Todo estaba conectado ahora, latiendo como un ser vivo en su mente. Al salir, sin embargo, el viento se volvió más frío, como si la casa misma la despidiera. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era el último paso hacia el corazón del misterio, pero también el umbral ante lo desconocido. Cada sombra parecía vigilarla, cada susurro estaba cargado de advertencias. ¿Y si la verdad fuera demasiado dolorosa de llevar? La lucha interna se intensificaba, tornándose un ruido ensordecedor en su cabeza, pero había un propósito más grande en su camino. Era hora de liberarse del pasado y reclamar la historia de aquellos que habían vivido y amado en ese hogar. El misterio aguardaba, oculto bajo la superficie, y la promesa de justicia brillaba a la distancia. Elena se detuvo un momento, sintiendo el peso de lo que estaba por descubrir. La noche se cernía sobre ella, y el destino, más que nunca, estaba en sus manos. A medida que se adentraba en la oscuridad, su corazón latía con fuerza, y en su pecho resonaba la pregunta: ¿sería capaz de soportar la verdad que estaba a punto de desenterrar? Elena decidió seguir el mapa que Renata le había proporcionado. Caminaba con determinación hacia el viejo roble que se alzaba en el jardín, su corazón latiendo con fuerza, llena de expectativa y un leve temor. La brisa acariciaba su rostro, como si las almas de aquellos que habían vivido allí la acompañaran en su búsqueda. Cada paso la acercaba más a la verdad que había deseado descubrir. Al llegar al roble, se detuvo. La sombra del árbol era extensa. Sus ramas retorcidas parecían abrazar la tierra.
Miró a su alrededor, recordando las historias de amor y dolor que había escuchado. Las raíces del árbol parecían profundas, como si guardaran secretos inmemoriales. Con las manos temblorosas, comenzó a rastrillar el suelo, sintiendo la tierra fría entre sus dedos. No pasaron muchos minutos antes de que su mano topara algo duro. Un antiguo cofre, medio enterrado, aparecía ante ella. Su corazón dio un salto de emoción. Era el legado que la familia había escondido, la conexión con su historia. Con esfuerzo, lo desenterró completamente y lo colocó sobre el suelo. La madera estaba desgastada, cubierta de moho, pero aún conservaba la esencia de lo que había sido. Con una navaja que encontró en su bolso, rompió el cierre oxidado. El sonido del metal crujiente resonó en el silencio del jardín. Abrió el cofre y sus ojos se llenaron de lágrimas. Allí, dentro de aquel escondite, estaban cartas encadenadas por un lazo delicado, fotos de la familia y entre todos los objetos, un diario que pertenecía al joven artista. Sus dedos temblaban mientras alzaba el diario. Al abrirlo, la escritura era familiar, llena de élan y tristeza. Cada página era un retrato de sus sueños, de su amor prohibido, de cómo todo se había torcido. El joven artista había intentado capturar su propia realidad a través de la pintura, pero ese amor había sido marcado por la injusticia, arrastrado por rumores que habían llevado a la familia al sufrimiento. Elena se sumergió en aquellas historias, leyó sobre cómo el joven había buscado la forma de mantener su amor vivo a pesar de las adversidades. Sus palabras estaban saturadas de pasión, pero también de miedo, un miedo que a menudo había sentido en su propia vida. Comprendió que sus sombras eran similares. Cada lágrima que había derramado por su esposo, cada rayo de soledad que había enfrentado, resonaba con el sufrimiento de aquellos que habían vivido allí. Pero había algo más. En la última página del diario, la voz del joven tomaba un giro esperanzador. Aunque la vida nos arrebate, siempre habrá espacio para recordar. El amor es más fuerte que las sombras y perdura incluso después de la muerte. El corazón de Elena se llenó de luz. Comprendió que, a pesar de toda la tristeza que había envolvido a esa familia, habían dejado un legado de esperanza, una lucha que seguía viva en sus corazones. Tal vez liberar la historia no era un acto de dolor, sino de celebración. Podía dar voz a lo que había sido silenciado. Con las cartas y el diario en sus manos, sintió que su propia historia comenzaba a renacer. El pasado que una vez la había atormentado, ahora se transformaba en un faro de esperanza. La conexión con esos antiguos moradores ya no era solo un eco, era un lazo palpable que la unía a ellos y a su propia identidad. Todo lo que había perdido ahora le brindaba una nueva perspectiva. Decidida, Elena regresó a la casa. Directamente buscó a don Sergio. Al llegar, encontró al anciano tomando un té en la sala. Sus ojos se iluminaron al verla. «Has regresado», dijo. «¿Lo encontraste?» Elena asentó, colocando el diario y las cartas sobre la mesa. Esto es lo que quedó, la historia de amor profundo y también de injusticia. Pero hay luz, hay esperanza en sus palabras, explicó, sintiendo que el peso de su carga se aliviaba. Don Sergio revisó rápidamente las páginas, su expresión cambiando a medida que leía. «El pasado ha hablado, Elena. Este es un gran hallazgo. La verdad necesita ser compartida». Sí, necesitan ser recordados. No solo por ellos, sino por mí también.
He aprendido que hay fuerza en las historias de amor, incluso en las heridas. Elena sintió un brillo en su interior, una paz que había buscado durante tanto tiempo, ahora la llenaba. Ambos decidieron organizar una pequeña reunión en la comunidad. Compartirían la historia de la familia, darían voz a quienes habían sido olvidados. Quería que todos supieran que, aunque el pasado estuviera lleno de sombras, siempre habría espacio para la luz. Elena miró por la ventana hacia el jardín. El sol comenzaba a levantarse, iluminando los caminos de tierra y las hojas del viejo roble. Era como si el mundo despertara con ella. Sabía que aunque el camino de la verdad no siempre era sencillo, cada paso iba forjando su nueva identidad. Con el diario bajo el brazo y el corazón ligero, Elena decidió que había llegado el momento de cerrar la puerta de esa etapa, aunque no sería un adiós. Era un agradecimiento, un reconocimiento a lo que había sido y también a lo que sería. Caminó hacia la puerta de la casa y con un giro de la llave la cerró lentamente. No era un cierre por abandono, sino un acto de reconciliación con su propio pasado. Al dar la vuelta, sintió el calor del sol en su rostro. Una nueva mañana había comenzado. La vida la llamó con promesas y recuerdos, y ella estaba lista para abrazarlo todo. Cada historia contada, cada lágrima y cada risa formaban ahora una parte esencial de ella. La luz del sol iluminó el lugar, haciendo brillar el diario en su mano como un símbolo de renacimiento. Elena sonrió serena, conectada con el legado que recogía. Sabía que el amor y la verdad siempre prevalecerían. Finalmente, encontró su lugar y su propósito entre las sombras, listando a vivir cada día con gratitud y coraje.